Hola, aquí estoy otra vez con un nuevo video. Que Dios me los bendiga a todos los que me seguís. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por seguir los vídeos que el Señor pone en mi corazón y yo los comparto así con ustedes. Vengo hoy a hablar del arrepentimiento y sobre todo por qué necesitamos el perdón de Dios. Os digo eso porque es un tema que a mí me costó muchísimo entender. A mí me costó mucho entender por qué necesito el perdón de Dios. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Es que no entendía. Os explico. Nos pasan tantas cosas en la vida que cuando te dicen que te tienes que arrepentir, dices, ¿y por qué tengo que arrepentirme si la que ha recibido palos soy yo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos con este pensamiento de que nos merecemos todo y que no necesitamos arrepentirnos de nada. Al contrario, con lo que hemos sufrido ya hemos ganado el cielo. Entonces a mí me pasaba esto, que después de todo lo que pasé, los sufrimientos de mi vida, antes de conocer a Cristo, yo decía, cuando me predicaban y me decían, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón a Dios. Yo decía, ¿y por qué tengo que arrepentirme y pedirle perdón? Si la que ha sufrido aquí siempre soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hoy precisamente os vengo a hablar de este tema que me ha tocado a mí personalmente mucho, ¿vale? Hace tiempo atrás, pues eso me tocó, tener que pedir perdón a Dios por primera vez, y ahora yo soy la que más pide perdón a Dios, la que más se arrepiente, la que más se humilla delante del Señor, porque reconozco que Él es soberano, Él es grande, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es Dios todopoderoso, es que Él lo es todo. Entonces vengo hoy a hablaros un poquito de este tema, ¿vale? Que el Señor nos llene de sabiduría a todos, que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento de la lectura de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, vamos a ir primero al libro de Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago 1.15. Santiago 1.15. Creo que lo tenía por aquí. Se me ayudó un poco, lo tenía por aquí. Sí, Santiago 1.15. Aquí está. Mira. Os explico, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, ¿qué significa esto? Os voy a explicar un poquito lo que significa esto. La concupiscencia son nuestros malos pensamientos, son nuestros malos deseos. Es la avaricia, la codicia, esas cosas que permitimos no es que permitamos, es que el mundo nos lo lanza ya directamente. Pero ¿qué pasa? Esas cosas pueden venir a nuestra cabeza, pero si nosotros no permitimos que baje a nuestro corazón, no es pecado. ¿Cuándo pasa a ser pecado? Cuando tú y yo nos viene un mal pensamiento a la cabeza, permitimos que esto baje al corazón, y cuando baja al corazón ya es pecado. Y esto nos aleja de Dios, esto nos separa de Dios. Eso es la concupiscencia, los malos pensamientos, los malos deseos, los deseos sexuales, las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Mira, hay cosas que nosotros pensamos que son normales, que no pasa nada, que eso es natural, todo el mundo lo hace, pero que son cosas que nos alejan de Dios, nos apartan de Dios. Y esto, al separarnos de Dios, da a luz el pecado. Y el pecado, pues eso, lo que hace es separarnos de Dios. Y cuando nos separa de Dios, da a luz la muerte. Estar separado de Dios es estar muerto. Mira, Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto ciertamente morirán. ¿Qué significa? Igual no mueres en la carne, pero estás separado de Dios, estás lejos de Dios. Y cuando estás lejos de Dios,
amigo mío, créeme que el enemigo se aprovecha muchísimo hasta destruirte. Pero no solo a ti, como os he dicho siempre, el enemigo no solo viene a destruirte a ti, viene a destruirte a ti y a todo tu entorno, todo lo que es tuyo, la economía, llámalo como quieras, todo lo que te rodea, el enemigo siempre busca forma para destruirlo. Entonces, estos son los malos pensamientos, las concupiscencias, ¿sabes? Los malos deseos, los malos pensamientos. Cuando bajan a nuestro corazón, dan a luz el pecado. Y cuando es consumado, llega la muerte a nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a explicar por qué estas cosas nos vienen a la cabeza y por qué parece que brota de nosotros esto. Amén. Mira, para esto te voy a leer el libro de Primera de Corintios 15, 22, que lo tengo apuntado para no hacer largo el vídeo. Dice: porque así como en Adán todos mueren. Mira, sabemos que Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto ciertamente morirán. Entonces Adán y Eva, al comer este fruto, pecaron, y al pecar se separaron de Dios. Como os he dicho antes, la muerte no es solo física, la muerte espiritual es estar separado de Dios. De eso Dios les hablaba aquí, que estarían separados de Él. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Adán y Eva al pecar se separaron de Dios, y nosotros que ya nacemos con este pecado de transgresión. O sea, aunque tú no hagas nada, estás siendo bombardeado por estos pensamientos. Mira, muchas veces, como nos hemos fijado, que a los niños pequeños no hace falta enseñarles a morder al otro. En la guardería son todos en pañales, pero tú ves que uno va y muerde a otro. Pero ¿qué pasa? Es nuestra naturaleza pecaminosa que sale al brote. Pero dice después que eso nos lo trajo Adán. Pero escucha lo que nos trajo Cristo. Dice: también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir? Mira, te quiero leer también Primera de Juan 2:2, ¿vale? Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados. Mira, hermano, tenemos una buena noticia. Dios nos ama muchísimo, de tal manera que entregó a su propio Hijo para que diera su vida por nosotros, para que esta concupiscencia, estos malos pensamientos, sepamos defendernos. Sepamos cómo enfrentarnos a ellos. Para esto necesitamos primero recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, su Espíritu viene a vivir en ti. La palabra de Dios dice que el Señor está en la puerta llamando, y al que abre, Él va a entrar y Él va a hacer morada en Él. O sea, tú y yo somos el verdadero templo de Dios cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él se crucificó, Él murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida, para que esta naturaleza pecaminosa no tenga poder sobre nosotros, para que sepamos defendernos. Amén. Entonces, de esto te vengo a hablar hoy. Mira, ¿cómo nos defendemos? El Espíritu Santo nos convence de la verdad. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, como os he dicho, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, nos convence de la verdad. Mira, muchas veces lo que a mí me hacía antes decir, ¿y por qué tengo que pedir perdón? Es porque yo no fornicaba, pero yo iba a las discotecas, yo hacía cosas que no estaban bien. Y yo decía, ejemplo, pues que no pasa nada, yo lo hago, es mi cuerpo, y yo por hacer lo que yo quiera. Este es el problema. Cristo murió y se sacrificó por nosotros, nos dio vida, y esta es la vida que nosotros tenemos ahora. Pero cuando malgastamos esta vida haciendo cosas, viviendo desordenadamente, viviendo en desorden, esto nos aleja de Dios. Esto es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en desorden, fumando, bebiendo, fornicando, haciendo cosas que supuestamente no son pecados, sino que estoy disfrutando, esto lo que hace es destruirnos a nosotros mismos. Y cuando nos destruye a nosotros mismos, el Espíritu Santo no puede venir a vivir en nosotros, porque Dios es puro.
Dios es santo. ¿Cómo va a venir a vivir en nosotros? Dios no puede morar en algo que está sucio. Dios no puede morar en un templo impuro. Amén. Entonces este es el problema. Cuando nosotros decimos, no pasa nada, yo vivo, yo disfruto, que solo se vive una vez, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. La fornicación, soy yo misma la que está siendo destruida. El beber, el fumar y todas esas cosas, soy yo misma la que me estoy destruyendo. Esto no le hago daño a nadie, pero me estoy haciendo daño a mí misma. Y esto destruye mi vida. Y al destruir una vida, esto te aparta, te aleja de Dios. Entonces recuerda siempre que Cristo murió por nosotros. Cristo murió para que tú y yo conozcamos la verdad. Amén. Mira, hay personas que dicen, yo no robo a los pobres, sino robo a los ricos. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que no robarás. Ese es el problema que muchas veces tenemos. Decimos, no, si lo estoy haciendo por tal, no hay que camuflar el pecado. Cada vez que dejas que un mal pensamiento o una cosa que es contrario a la palabra de Dios, es contrario a los 10 mandamientos, tú permites que tu cuerpo, tu carne disfrute de ello y vivas en este entorno, vivas en esta, permites que tu vida esté mezclado con esos hábitos, te estás destruyendo a ti mismo. Y cuando te destruyes a ti mismo, destruyes el templo del Espíritu Santo. Jesús dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos. Hermano, tenemos un abogado en el cielo que intercede día y noche por nosotros. Tenemos a alguien que se preocupa por ti y por mí. Dice, mira, que si tú confiesas esas cosas que antes tú y yo no sabíamos que eran pecado, cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, nos convence de que sí es pecado. Y cuando nos convence de eso, entras en conciencia y dices, madre mía, pues lo que estaba haciendo estaba mal. Lo que he estado haciendo toda mi vida está mal. Pero esto necesitas al Espíritu Santo. Y cuando tú reconoces que está mal, lo confiesas con tu boca, tienes la vida eterna. Esa es la vida que Cristo trajo. ¿Sabes? Él dijo que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. No vayas dando más tiempo, no vayas esperando más, recíbelo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que tú haces sin saber que te alejan de Dios. Y tú quieres buscar a Dios de corazón, pero Dios no puede abrirte la puerta. ¿Por qué? Porque hay manchas en tu vida. Pero ¿cómo sabes que esto que estoy haciendo es malo? Cuando reconoces al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Ese es el mensaje que yo te traigo hoy. Es el mensaje que yo te traigo hoy, que hay vida en Cristo. Cristo está ahí esperando que tú le recibas como tu Señor y como tu Salvador, y que Él mande a su Espíritu para que venga a vivir en ti. Y cuando el Espíritu Santo venga a vivir en ti, te va a convencer del pecado. Y cuando te convenzca del pecado, tú vas a poder arrepentirte. Necesitamos saber qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Y esto solo nos lo da, esta conciencia nos la da el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mensaje que yo te traía hoy. Que Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias por escuchar el mensaje. Y no dejes de buscar de Dios. Oro por ti para que el Señor te llene de sabiduría, el Señor te llene de conocimiento, el Señor te ponga arrepentimiento en el corazón para que puedas ser perdonado. Cristo viene, Maranata. Estamos en tiempos muy peligrosos y difíciles, tiempos que tenemos que estar preparados por lo que puede acontecer el día de mañana, que no sabemos. Ahora se mueren niños mayores y la muerte ya no es como se decía antes, que son gente mayor. No, la muerte ya es para todos. Que el Señor te bendiga muchísimo, que el Señor te llene de conocimiento. Ruego siempre a Dios. Y muchas gracias por escucharme en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.